gusta el chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. El programa de hoy, mi gente, el programa de hoy, vamos a explicar qué es la reforma electoral. Esa va a ser la esencia del programa. ¿Qué es la reforma electoral? ¿Qué realmente se propone? ¿Qué se dijo? ¿Qué no se dijo? ¿Qué es lo que está en tela de juicio en este momento? Pero yo lo veo interesantísimo. De verdad, yo lo veo interesantísimo. Les voy avisando, mi gente, que en el chat de Telegram, al finalizar el programa, váyanse al chat de Telegram en donde les vamos a compartir la reforma electoral, porque ya saben una máxima que tiene este espacio, y la máxima es que a mí me gusta que usted sepa de qué se tratan las cosas. O sea, que usted sepa de qué se tratan las cosas, que la puedan leer y que ustedes tengan sus dudas, que ustedes puedan generarse estas dudas y que ustedes vayan diciendo, oye, no le entendía esto, ¿qué significa esto? Entonces, vamos justamente el día de hoy a mandarles la reforma electoral por Telegram para que ustedes la puedan compartir, para que la puedan leer, para que tengan una noción real de qué es, de qué se trata, qué es lo que realmente, cuáles son los cambios, porque son varios cambios los que se proponen dentro de esta reforma electoral. Entonces, yo lo que quiero es que usted se vaya generando su propio criterio. Y vaya, se requieren 50, es una reforma constitucional, no sale por ahí. La pregunta que siempre me hacen con estos temas es si sale solamente con los votos de la alianza Morena-PT Verde. No, no sale solo con los votos de la alianza, se requiere de, pues que sí estén presentes literalmente los de oposición, que existan pues una mayoría calificada, una mayoría amplia. Hablamos de 334 votos en total para que salga esta reforma. Entonces, no está fácil la misión, mi gente, no está fácil la misión, pero vamos por partes. ¿Qué es lo primero que quiero que logremos hacer? Primero, quiero que usted escuche lo que se presenta en la reforma. ¿Qué es lo que presenta el día de hoy? ¿Y quiénes son los que presentan, más bien, ¿no? ¿Quiénes son los que presentan la reforma electoral el día de hoy en la mañanera? Lo presenta el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Lo presenta Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, exdiputado federal. Político, no es un gran político, Pablo Gómez. Como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tenemos varias dudas, pero es un gran político de ahí en fuera. Y Horacio Duarte. Horacio Duarte para mí es clave en materia electoral, porque aunque actualmente es el titular de las aduanas, Horacio Duarte era el que movía el tema electoral en Morena, ¿no? Entonces, Horacio Duarte del Estado de México es un experto electoral, es un experto en la materia para Morena. De los expertos que tiene Morena en materia electoral, Horacio Duarte es uno de ellos. Entonces, él es quien hace una presentación quizás más amplia y profunda de lo que es, ¿no? Mientras el secretario de Gobernación, Adán Augusto, decía que se van a eliminar los plurinominales, por ejemplo, Horacio Duarte hablaba de temas un poquito más complejos. Así que yo quiero que recordemos un poco estos momentos de qué es lo que se presentó el día de hoy. Escuche lo que dijo primero el secretario de Gobernación, Adán Augusto, para refrescarles un poquito la memoria, agarrar todo esto y que usted, cuando comparte este video, pues estemos todos en la sintonía de qué es lo que estamos hablando. Vamos a ver esto. Atendiendo sus indicaciones, señor presidente, un grupo de trabajo encabezado por la coordinadora jurídica del gobierno federal, Horacio Duarte, Pablo Gómez, un servidor y otros compañeros, hemos terminado la propuesta de una iniciativa de reforma democrática más que una reforma electoral. Esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México. Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales, que desaparezcan los senadores de lista o plurinominales, que los organismos electorales sean los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral. Se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones, se garantiza
con la posibilidad del voto electrónico, que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos, quienes podrán optar por votar de manera electrónica o votar en las casillas como hasta ahora se hace. Se facilita también con esta iniciativa de reforma la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero y por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones, pues ellos podrán hacerlo ya de manera electrónica mediante un procedimiento más ágil. Y finalmente pues se reduce también el financiamiento a los partidos políticos, ya los procesos electorales en el país, atendiendo un reclamo ciudadano, dejarán de ser los más caros del mundo y habrá procedimientos modernos para finalmente que se instaure, se normalice la vida democrática en el país con la participación directa. Esa es, ¿no? Como la parte en la que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, presenta, ¿no? ¿Qué es la reforma electoral? Se propone cambios, va a haber, o sea, que se haga mucho más barato el voto electrónico. Ahí hay mucho tema por ahí de algunas personas que estaban en contra del voto electrónico. Bueno, es una de las propuestas, que se haga un voto electrónico para que las personas puedan participar desde donde estén. Y luego viene la presentación, que es un poquito más técnica ya, digamos, por la experiencia que ha tenido, de Horacio Duarte. Cuando habla, vaya, yo creo, o sea, les juro que cuando Horacio Duarte dijo que se proponía que los partidos no tuvieran recursos en tiempos ordinarios, escuché en mi cabeza a Alito Moreno, a Marco Cortés, a todos, ¡ah! Así en un grito, ya saben, de terror, de película de terror, así, ¡no! Eso escuché, o sea, cítenme, eso escuché, con efecto de cine. Con eco, no. O sea, sí escuché la tragedia, porque de eso viven, no sé si ha sido su negocio eterno. Entonces, cuando Horacio Duarte menciona, pues es que proponemos que ya no tengan recursos, dije, ay, mi madre, escuche esto. Buenos días a todos, presidente, muchas gracias, buenos días. Esta reforma que se está presentando el día de hoy al Congreso de la Unión, que se habrá de presentar en la Cámara de Diputados, contiene varios temas fundamentales para afianzar la vida democrática del país. El resumen muy rápido: se tocarán 18 artículos constitucionales, habrá 7 artículos transitorios que van a contener esta reforma democrática, esta reforma constitucional que busca básicamente como primer objetivo hacer más barata la democracia en nuestro país. Es un viejo reclamo de la gente de que se deje de estar gastando dinero en los procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar se destine a temas sociales, temas de infraestructura, temas de educación. Por eso, el primer tema en la reforma es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir, hay una modificación, una sustitución del actual órgano electoral para dar paso a este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Cabe destacar que derivado de este nuevo modelo de autoridad electoral, tanto en el tema de consejeros como en el tema de magistrados, es decir, del Tribunal Electoral, habrá un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por los 3 poderes de la Unión. Cabe señalar que ahí hay también una disminución de consejeros, habrá de 11 consejeros que tenemos actualmente, bajará a 7 consejeros de manera directa. Otro tema fundamental es la federalización de las elecciones para que desaparezcan los organismos llamados OPLES, así definidos, que son los organismos de los estados encargados de los procesos electorales, lo mismo de los tribunales electorales locales. Estos temas son temas que se han venido exigiendo por parte de los ciudadanos, de hacer un abaratamiento de la democracia, y con esto estamos logrando este objetivo. Y en ese sentido, para darle coherencia al proceso electoral, darle coherencia a esta propuesta, hay una eliminación de los diputados plurinominales y una reducción sustancial
también del número de legisladores federales y locales. Cabe destacar que va a tocar tanto la legislatura federal como la legislatura de los estados, en el caso de la Cámara de Diputados pasando a 300 diputados. Y aquí vale la pena resaltar que disminuir 200 diputados en el Congreso de la Unión es un avance fundamental, manteniendo evidentemente la pluralidad que requiere el país. En el caso de la Cámara de Senadores se reducirá a solo 96 representantes en esta Cámara. En el caso de los congresos locales también hay una disminución, hay un acotamiento, se establecerá rangos mínimo 15, máximo 45 diputados locales en los diversos estados, conformados según el número de población que tiene cada una de las entidades federativas. Pero es resaltar de manera importante, porque ha sido un viejo anhelo democrático disminuir, eliminar el tema de los diputados plurinominales y así garantizar una mejor y mayor representación de los electores. También en este sentido, la reforma estará tocando un mecanismo en los municipios de México. Como ustedes saben, los municipios del país tienen un número muy grande de representantes, de regidores, y aquí también se está acotando el número de regidores que podrán tener los ayuntamientos. Pero hay que resaltar que es sosteniendo como principio el ahorro que se va a lograr con esta reforma va a garantizar que se disponga de recursos para otras inversiones en el ámbito tanto federal como en el ámbito estatal. Resumiendo, en esta parte de la modificación de las autoridades electorales, del número de representantes, de legisladores, de ayuntamientos, nosotros sostenemos que con va a tener en el país un ahorro aproximado de 24,000 millones de pesos. Esos son los cálculos que tenemos derivado del gasto que se hace en este momento en estas actividades. También el financiamiento a los partidos estará modificado para garantizar que el financiamiento público se dé exclusivamente para campañas electorales, haciendo también un mecanismo que evite que las burocracias partidarias dispongan de recursos todos los años, todos los meses, como actualmente sucede, que fue un mecanismo que en su momento pervirtió la actividad democrática de los partidos políticos. Ahí está lo que dice Horacio Duarte. Sin dinero en tiempos no electorales. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Pues vamos a empezar a desenredar todo esto. Muchas gracias a Linares Sebastián, que nos manda $10 superchat. Y yo tengo de verdad el gusto de poder el día de hoy tener ya como invitado, y está ya esperándonos para entrar, a un licenciado y maestro en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es doctor en Historia, con mención honorífica, por la Facultad de Filosofía y Letras de también la UNAM. Es investigador a tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales, que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, y desde el 86 imparte cursos en licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pero resulta que también es pionero en los estudios sobre elecciones mexicanas, especialmente aquellas en las que se desarrollan, a nivel estatal en la República, gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos. Así que justamente es quien nos va a poder ayudar a entender todo esto. Y le agradezco muchísimo al doctor Álvaro Arreola que nos acompañe el día de hoy en este programa. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Meme? ¿Cómo estás? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias por poderse conectar. Y bueno, ¿cuál es la lectura que tiene, doctor, de esta reforma electoral? ¿Ya la leyó? ¿Qué es lo que, a primera lectura, qué es lo que destaca de esta reforma? Mira, hay que destacar en primer lugar que no hay en la historia mexicana, en la historia de cualquier país en el mundo, una reforma absoluta, y menos en materia electoral, en materia político-electoral. Las reformas electorales siempre se presentan como el mago y la chistera, siempre ofreciendo algo
fabuloso, algo fantástico. Esto ha sido la historia de las reformas electorales. En el momento de crisis, algunos autores clásicos han señalado que la reforma electoral es el mejor instrumento que tienen los poderosos, que tienen los gobernantes, precisamente para consolidar, construir y encaminar a un país y a una ciudadanía hacia un ejercicio democrático. Esto ha sido la característica fundamental. Claro, hay reformas electorales a reformas electorales. En nuestro país, al menos en los últimos 110 años, sí, las más importantes reformas podrían ser cuando se aprueba la elección directa en los procesos electorales, eso fue en 1912. Una segunda gran reforma es la de 1945, por ejemplo, cuando en nuestro país se centralizan los procesos electorales, es decir, por primera vez la organización de los procesos electorales cae en manos de la federación, y la federación centraliza un instrumento básico en la historia electoral mexicana que tus escuchas alguna vez lo han escuchado en forma crítica y además siempre en discusión, el famoso padrón electoral o listado nominal de electores. En 1945, por ejemplo, una reforma electoral hace posible que ese instrumento, el padrón, el listado, que estaba en manos desde 1917 de las autoridades municipales, en 1945 pasa a convertirse en el instrumento fundamental del poder federal para organizar procesos electorales. La de 1951, en donde los partidos políticos que hasta antes se registraban con escasos 100 militantes, a partir de 1951, por ejemplo, esa reforma electoral hace necesario contar no con 100, sino con 25,000. Esto crea un escenario que en nuestra historia política es muy importante. Desde entonces, desde 1951, el modelo de partidos políticos se confecciona desde el gobierno mismo. Y no será sino hasta 1977, tal vez tal vez una reforma, la del 62, para que aparezcan los diputados de partido, la primera experiencia de representación proporcional en nuestro país, hace luego que la reforma del 77 se convierta tal vez en otra importante en su diseño y en su diagnóstico. La mayoría de los ciudadanos se abstenían, todos los partidos tenían el descrédito total. Nuestro sistema electoral estaba completamente vacío. En 1976, para que los escuchas recuerden, en la elección presidencial solamente se presentó el candidato del PRI. No hubo oposición. Con solo el voto de su madre, como bien decía José López Portillo, él ganaba la elección y era el presidente de todos los mexicanos. En fin, después de la del 77 ha habido reformas que han intentado también inaugurar un modelo especial en México y que algunos especialistas en ciencias sociales han considerado que es el fenómeno de la transición democrática. Las reformas que se hacen en 1989, 1994, 96, las de 1999, 2006 y luego 2014 estarían en ese escenario, ¿no? Un escenario en donde las reformas se caracterizan sobre todo porque se trata de perfeccionar los mecanismos para que los ciudadanos y los candidatos o políticos profesionales puedan entender el acceso al poder. Esa es la historia de las reformas a grandes rasgos. Esta que ahora se presenta es significativa, sobre todo porque no se construye en lo oscurito. Es la primera reforma electoral que nadie conocía una línea hasta el día de hoy, en la mañana. Sí se mencionaba por parte del presidente y de varios actores de la vida política que se presentaría una reforma electoral. Esta más o menos se viene conociendo, o al menos se decía esto desde enero de este año. Sin embargo, el día de hoy es una sorpresa para todos
¿sí?, que se haya presentado. Nadie sabía, por ejemplo, que la confeccionaba Pablo Gómez y Horacio Duarte, más la coordinadora jurídica del gobierno federal, obviamente acompañado por el secretario de Gobernación y varias gentes más que luego sabremos quiénes participaron. Pero creo que en su confección y en su presentación ya es algo diferente. Todas las reformas hasta esta se estilaba que eran que la confección estaba sobre todo por parte del gobierno, por parte del aparato gubernamental, ¿no? O sea, las reformas que hace Calderón y Fox en materia electoral, pues se hacen exclusivamente por los panistas. No había más. Participa uno que otro experto en ciencias sociales o políticos del PRI, pero la confección básica de todas, pues hasta 2014 se hicieron desde 1979, pero sobre todo los años 80 entre el PRI y el PAN. En cambio, esta es una propuesta del gobierno, es una propuesta que el mismo presidente de la República señala. Ahí está nuestra propuesta, debátanla. No estamos diciendo que esta tenga que ser aprobada, hay mucho tiempo para que pueda ser discutida. La única certeza que tenemos es de que con esta reforma sabemos que los mexicanos, sin intermediarios de ninguna especie, podremos construir un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y un nuevo Tribunal Electoral. Ya no va a haber intermediarios entre el ciudadano y estos organismos que nos representen. Nosotros vamos a poder elegir a sus integrantes y va a ser el primer domingo de febrero de 2023. En una palabra, lo único que sabemos con certeza es de que esta propuesta se iniciaría con un nuevo marco administrativo y jurisdiccional a partir de febrero del 23 y que todas las demás supuestos que hay dentro de esta reforma, que son muchos y todos son muy, muy complejos y muy interesantes, pues tendrán que ser debatidos. Y creo que los partidos políticos tienen antes del 2024, pero sobre todo la carga política de que en junio se eligen 6 gubernaturas, tienen los partidos políticos actuales la gran responsabilidad de que un rechazo a esta propuesta creo que sería dramático para su vida próxima. El futuro está marcado para PRI, para PAN, para el Partido de la Revolución Democrática, para Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Partido del Trabajo y Morena. Su futuro está marcado por la discusión en este terreno. Y yo creo que es su terreno, o sea, no es una reforma eléctrica, no es una reforma económica, no es la discusión de un tratado de libre comercio, no. Es la materia con la que se visten diariamente, es la materia político-electoral. En esto, si no arriesgan a discutir y definir posiciones, creo que serán rebasados una vez más y de manera catastrófica para su futuro. Eso es lo que yo veo hasta ahorita. Ahí está. Doctor, tuvimos ahí un pequeño de interferencia con el tema del audio. Aquí mi productor me dice que si checa ahorita tantito su WhatsApp para que lo podamos solucionar y continuar con la entrevista para mejorar un poquito la calidad del audio. No sé si tenga audífonos que pueda conectar al dispositivo para mejorar la calidad. Y si no, ahorita regresamos. No tengo a la mano el audífono. Yo te decía, los dinosaurios como yo en estas cosas no está complicado. Vamos a intentar resolverlo ahorita. Vamos a intentar resolverlo ahorita con la reconexión, a ver si se puede volver a conectar. Quizás es el tema del internet, pero ahorita vamos a checarlo con el productor, a ver que se pueda volver a reconectar. O sea, vaya, sí se escucha, o sea, porque a mí sí me quedó claro lo que dijo, pero la gente, esa interferencia dice que es un poquito molesta. Prácticamente estamos ante un escenario en donde si el PRI y el PRD no votan esta iniciativa, o sea, que la votaran quizás en contra,
estaríamos ante un escenario en donde los legisladores estarían arriesgando su propio futuro político. O sea, esa es la interpretación que da hasta este momento el doctor Arreola, porque o sea, la gente sí le entendió. Pues vaya, yo estoy aquí justo escuchando los comentarios de la gente porque sí le entienden y sí le escuchan, pero resulta un poquito molesto escuchar un poco esa interferencia. Grandes datos que se dan dentro de esta entrevista, al que al menos nos está, este primer momento con el doctor Arreola, y es justamente cómo lamentablemente los partidos podrían decidir no votarla, podrían decir no votarla, y estarían arriesgando. Si se vota esta reforma, ya se empezaría a implementar a partir del próximo año, 2023. ¿Quiénes serían los primeros estados en realmente interpretar, en ver el ejemplo de la reforma electoral en caso de que se votara? Serían justamente el Estado de México y Coahuila, porque serían las primeras dos elecciones, son las elecciones que vienen el próximo año, 2023, y después vendría la elección federal. Entonces tendríamos dos elecciones estatales para aprobar el funcionamiento de la reforma electoral y después la elección federal. Pero lamentablemente, que es lo que pasa también aquí, que tenemos, o sea, la oposición dijo claramente, o sea, la oposición dijo que no la quieren votar, o sea, la oposición ha dicho no, pero también dijeron que van a presentar su propia reforma electoral. O sea, eso es realmente lo que también está sobre la mesa, que hay una propuesta de reforma electoral que podría venir del PRI-PAN-PRD o que ellos han advertido que vendrá de ellos, y entonces ahí es donde Morena tiene la oportunidad de integrar sus propuestas. O sea, es integrar las propuestas, sentarse y decir, bueno, a ver, ¿qué podemos integrar? Que sí conviene, vamos a negociar, integramos sus propuestas y entonces tenemos una reforma electoral que con un marco más amplio, ¿no? Más amplio en donde podemos realmente manipular. Vaya, el doctor lo decía, esto no es una reforma eléctrica, esto es una reforma electoral que afecta la vida partidista, que afecta la vida interna de los partidos políticos. De eso se trata esto. Entonces, creo que es importante que estemos bajo el sentido, que tengamos bajo la lógica de cómo va a estar el debate. O sea, la reforma eléctrica tenía una opción A, tenía una opción C. La reforma eléctrica tenía otras configuraciones detrás. Como tal, la reforma electoral no la tiene, no se ha presentado, al menos hasta este momento no tenemos una opción B a la reforma electoral. Pero vamos a escuchar, en lo que resolvemos los problemas con el doctor Arreola, vamos a escuchar un poco lo que decía Pablo Gómez hoy en la mañana sobre la propuesta de reforma electoral. Recordemos bien, lo decía el doctor Arreola, es una propuesta que nadie sabía quiénes la estaban realizando, que es el jurídico de presidencia, Adán Augusto, es Horacio Duarte y es Pablo Gómez. Tiene mucho sentido porque son los personajes, o al menos Pablo Gómez y Horacio Duarte, son los personajes más electorales que existen dentro de Morena. Son los personajes que han tenido mayor experiencia electoral dentro del partido. No los únicos, pero quizás los más relevantes. El secretario de Gobernación, evidentemente, por ser el secretario de Gobernación, es la secretaria de Gobernación quien tiene la oportunidad de presentar estas iniciativas, que es el órgano de gobierno que tiene interviene, bueno, no interviene, pero sí trabaja en conjunto con los gobiernos estatales, con los poderes legislativos y el poder judicial. Entonces, es mucho sentido. Y bien lo mencionaba también el doctor Arreola, estamos acostumbrados a reformas que se hacen en lo oscurito, no realmente a reformas que se hacen transparentes, presentándosela a la gente, como se hizo el día de hoy, porque lo que hoy se hizo fue presentarle a la gente una reforma en decirle, hey, aquí está la reforma, esta es la reforma que estamos presentando, véanla, léanla, escúchenla, debátanla, peléense por ella. Esta es la reforma que se está presentando y es justamente la reforma que hoy la ciudadanía ha pedido, porque va por ahí, va en ese sentido. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que dijo Pablo Gómez en la conferencia de prensa el día de hoy, en donde hablaba sobre esta reforma, cuál es la visión, o bueno, el granito de arena que le puso Pablo Gómez a esta reforma electoral. Indicación del presidente. Voy a hacer la presentación de las propuestas principales de la iniciativa de reformas constitucionales que presentará el propio presidente en materia político-electoral. Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad. Por primera vez en las elecciones de 2021 en nuestro país,
El gobierno federal no compró votos ni asignó dinero para que otros lo hicieran. Estamos de plano en la lucha efectiva contra la compra del sufragio, pero es necesaria una nueva reforma para lograr que ningún gobierno, ningunas empresas, ningunos poderes económicos puedan comprar votos, como tampoco utilizar instrumentos ilícitos para sesgar la voluntad popular. 2. Elegir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales, que no sean protagonistas adicionales de la lucha por el poder. Es necesario superar la situación en la que las autoridades electorales se encontraban vinculadas de una forma u otra al gobierno en turno, lo cual recientemente se modificó al ubicarse esas mismas autoridades en el plano de la oposición abierta al gobierno. Ambas cosas, ser expresiones de poder, de poderes establecidos, o combatir al gobierno, son indebidas cuando se trata de las autoridades electorales y son también dañosas para el país. Es necesario que las autoridades electorales, administrativas y judiciales sean imparciales y se apeguen a la legalidad y los principios democráticos, que sean ciudadanos y no profesionales de la política quienes tengan a su cargo esas importantísimas funciones de la vida pública de México. 3. Garantizar la libertad política para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin censuras de ninguna especie. En estos 3 años, ningún comunicador ha sido reprimido por el gobierno federal, ni se ha perseguido a ningún partido o candidato. Gozamos del más amplio espacio de libertades en estas materias. Sin embargo, existen instancias públicas, organismos que supuestamente deben defender esas mismas libertades, y hay también poderosas corporaciones privadas que pretenden acallar la crítica que procede del gobierno y de personas que se encuentran en el campo de la lucha por la transformación del país. La libertad de difundir. La libertad de difusión, habla Pablo Gómez de que no se ha reprimido absolutamente a nadie, existen libertades, estamos ante un gobierno que ha presentado libertades, y eso, ¿cómo se va a manifestar en la reforma electoral? Pues vamos a seguir con esta entrevista con el doctor Arreola, vamos a ver si se solucionan los problemas y si no, realmente se entiende, mi gente, realmente se entiende. Ayer había como un cuchicheo por ahí, pero se entiende, así que vamos a seguir con esto porque es muy importante lo que aquí nos va a decir y espero que sea la primera de muchas veces en tenerlo en este espacio para poder platicar, porque el debate va a ser amplio, así que, doctor, regreso con usted y ahora regreso para preguntarle. Vamos por partes en la reforma. Bien decía, esta es una reforma importantísima, pero lo que quizás ha sonado mucho es el tema de los plurinominales. Se habla de desaparecer plurinominales, pero también se habla de presentar una nueva forma de tener diputados federales. ¿Cuál es su lectura de esto? Bueno, yo creo que esta va a ser una de las principales discusiones que al interior de los partidos políticos y de todos los especialistas veremos en las próximas semanas. En este sentido, creo que la propuesta que se hace, vamos, no es para confundir, sino simplemente para delimitar y aclarar territorialmente la representación de los diputados. Por ejemplo, nosotros hasta ahora conocemos que son 500 diputados los que integran el Congreso, la Cámara de Diputados, 300 que se eligen por distritos uninominales, los llamados distritos uninominales, y 200 por representación proporcional, que se obtienen en 5 circunscripciones, ¿sí? Que de 40 diputados en lista de cada una de las 5 circunscripciones. Esto, vamos, que es complejo para quien no conoce la legislación electoral mexicana, no es tan difícil de entender si lo aclaramos con la propuesta que se hace ahora. Se eliminan los 200 plurinominales de representación proporcional que hasta ahora existen para quedarnos con 300,
Pero estos 300 diputados que hace la propuesta se van a elegir de acuerdo con la población de cada entidad federativa. Es decir, el número de diputados, ¿sí?, que no podrá ser menor de 2, como dice la Constitución desde 1917, ¿sí?, tendrá que ajustarse precisamente al número de pobladores, estos 300. Si la sociedad mexicana hasta ahora somos casi 120 millones, dividido entre 300, más o menos entonces tenemos que cada diputado representará 400,000 habitantes. Entonces esto es un cociente. Eso es el cociente que más o menos delimitará el número de diputados por entidad federativa. Ya no vamos a votar por un candidato a distrito, ¿sí? Todos conocemos, y nuestra credencial de elector lo señala, en qué distrito vivimos. Ahí, bueno, nosotros elegimos a un diputado o a un diputado local o diputado federal. Y luego, para que vean ustedes la complejidad, en muchos lugares el ciudadano elige a un diputado local en el distrito 8 y a un diputado federal en el distrito 9. Esto se convierte así en una angustia para muchos porque no saben exactamente quién distingue a quién. Entonces, lo que tenemos ahora es una propuesta de elegir por entidad federativa. Cada territorio, cada entidad federativa se convertirá precisamente en una circunscripción. Tendremos 32 circunscripciones, si lo queremos ver así. ¿Por qué? Porque en cada entidad federativa se confeccionarán listas de los partidos políticos para presentar a sus candidatos. Por lo tanto, tendremos la posibilidad de ser más cercanos a la decisión de elegir a quien mejor nos queda representar, sea candidato independiente o de partido político, ¿sí? En estados, por ejemplo, como Colima, Nayarit, donde la propuesta es de que se elijan a 2 o 3 diputados, pues será mucho más fácil y rápido para los ciudadanos identificar quiénes tienen los mejores valores. Por eso la propuesta, se insiste, es mucho más ciudadana, mucho más, participativa en cuanto a que las expectativas ciudadanas se espera que sean mucho más gozosas en términos electorales. A mí me parece que esta es una propuesta interesante. Los partidos políticos ahora de oposición no van a aceptar de entrada porque se supondría que los 200 plurinominales hasta ahora conocidos representan la posibilidad de que ningún partido minoritario, ¿sí?, se quede fuera del Congreso. La propuesta que se hace por parte del Ejecutivo Federal no elimina la posibilidad de que todos estén representados, y bien, lo único que se hace es ajustarla a un escenario de 300 diputados, pero creo que de ninguna manera se afecta, ¿sí?, igualdad o equidad en la competencia. Esto es una propuesta muy, muy, muy buena, sobre todo que va también a impactar en la integración de los congresos locales y en la integración de los ayuntamientos. Hacer una burocracia, un régimen, un aparato de Estado delgado, no obeso como está hasta ahora, me parece que es saludable. Y a lo largo de las últimas décadas, en determinadas coyunturas, todos los partidos han coincidido en que México debe adelgazar su aparato burocrático. Y yo creo que este es un buen momento para tomarles la palabra a todos. Ahí, doctor, o sea, quiero aterrizarlo todavía más. Eso quiere decir que, por ejemplo, aprobándose esta reforma electoral, no votaremos, o sea, en la boleta no vendrá el típico candidato por distrito, o sea, que viene a ser por un distrito y vamos a votar por nuestro distrito como lo conocemos en este momento, sino que se va a votar por una lista. Sí, una lista que presenta el partido X contra el partido Y y contra el partido Z. Tenemos a 3 partidos políticos, ¿sí?, X, Y, Z, y un partido independiente en Tamaulipas, ¿sí? Son 4 partidos o 4 maneras de presentar listados. En Tamaulipas, en la hipótesis de que se van a elegir 15, ¿sí?, 15 diputados, ¿sí?, estos 3
o 4 organizaciones que van a disputarse esos 15 diputaciones, pues tendrán que presentar su listado, un listado de 15 nombres, de 15 mujeres y hombres, porque además la reforma señala claramente que tiene que respetarse el género, ¿sí? Van en forma paritaria, primero un hombre o una mujer, o un hombre y una mujer, o viceversa. De cualquier otra manera, tendrá el partido X, Y y Z que proponer, si es que tienen la fuerza y las candidaturas, sus 15 aspirantes en una lista. Y los independientes igual. Pero ¿qué tenemos entonces? El resultado de la elección, nosotros vamos a votar por una lista, nosotros vamos a votar por esas candidaturas que presenta un partido, y a la hora de hacer el recuento, la votación efectiva entre el número de diputados que existen en Tamaulipas nos va a dar un cociente natural, que puede ser, qué sé yo, de 10 votos cada partido, ¿sí? Pero el cociente natural nos dice que que en Tamaulipas, para tener acceso a una diputación, se requiere que un partido alcance 100 votos, por ejemplo, ¿sí? Una hipótesis. Se necesita 100 votos para alcanzar una diputación. Bueno, si el partido X, Y o Z alcanzan, ¿sí?, del total de votación Ahí ya se nos congeló otra vez. Vamos a ver si que vuelva a entrar, a ver si nos echa la mano. Que es el internet, mi gente, es el internet. Entonces, a ver, ya está de nuevo. A ver, ahí va. A ver, Doc, ya lo recuperamos, lo pedimos y lo recuperamos. A ver ahí. ¿Me escucha bien? No nos escucha. Ayúdame a volverse a meter. ¿Va de nuevo? Vamos a hacer la misma mecánica. Parece que funciona cuando sale y vuelve a entrar. Quiero ponerles la lista a la que se refiere el doctor, porque viene, de hecho, en la reforma. Viene aquí en la reforma. Aquí está, esta es la iniciativa de reforma electoral, mi gente. Y estas son las fórmulas a las que se refiere. La estoy haciendo grande. Así quedaría la propuesta de composición de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la propuesta? Que sea justamente por entidad federativa. O sea, yo lo quiero decir en palabras más sencillas, pero ya me lo confirmó el doctor. Tendríamos 300 diputados plurinominales, para que me entiendan. O sea, quería que me lo confirmara alguien que es experto. No se van a llamar plurinominales, o sea, desaparece eso de diputado uninominal y plurinominal, se desaparece esa forma y todos serían plurinominales. O sea, esa es la lógica como la estoy entendiendo. O sea, no se llamarían así, no tienen el nombre de uninominal o plurinominal, pero votaríamos por ellos en listas, o sea, vendrían por listas. Cada partido candidatura independiente, porque serían partidos independientes, presentarían sus listas y entonces usted votaría por las listas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que ¿cuántos diputados van a tener en Aguascalientes? Por población tendrían 3 diputados. ¿Cuántos diputados tendrían en Baja California? 9. ¿Cuántos en Baja California Sur? 2. ¿Y cuál es el estado que va a tener más diputados por población? El Estado de México. El Estado de México tiene una población de 16 millones. Por el número de población, por la cantidad de habitantes en el Estado de México, es el estado que más diputados tendría, que es justamente 40. O sea, tendríamos en la Cámara de Diputados 40 diputados que serían del Estado de México. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que tiene una población de 9 millones, tendríamos 22 diputados federales. En el caso de Jalisco, que son 8 millones, se tendrían 20. Y así, ¿no? Como pueden ver, esta es la lista. Estas serían las listas. El caso de Tlaxcala, que también son poquitos, 1 millón y cachito, se tendrían 3 diputados. Así es como estarían funcionando. Así se conformaría la Cámara de Diputados, ¿no? Y aquí viene, ¿no?, cuál es el cociente natural de asignación, que es parte de la reforma. Se tiene que hacer el censo conforme a el INEGI, ¿no? El número de población lo tiene que manejar el INEGI. Para efectos de la reforma se utilizó el censo del 2020 con efectos para ver cuántos quedarían, pero en total serían 300 diputados. Siguiendo con esto, doctor, que ya regresó, le voy a hacer la pregunta de forma directa. Vamos a votar por ellos en lista.
entonces prácticamente estaríamos votando, todos serían, vaya, lo decía, no están en los nombres, pero entonces todos serían plurinominales. Bajo la lógica en la que estamos en este momento, no sé si ahí me escucha bien. No, todavía no nos escucha. Tenemos estos problemas de conexión. Si no, lo hacemos vía telefónica. Para evitarnos ahí, ponemos el video de apoyo, para evitarnos ahí, o sea, para evitarnos los asuntos de audio, para checarlo con eso. Pero es justamente la dinámica, es a lo que yo quería explicarles, pues. O sea, no tendríamos diputados uninominales. No tenemos diputados uninominales, no va a haber un diputado por distrito como actualmente lo conocemos, sino que se votaría por un sistema de listas. Y ese sistema de listas aquí en México lo conocemos como plurinominal. Ya no existirían, sería de acuerdo al número de votos, pero es que justamente así se asignan los plurinominales. O sea, así se asignan los plurinominales. Los plurinominales se asignan de cada partido conforme al número de votos. Entonces, aquí viene conforme al número de población, ¿no? Es la cantidad de diputados que le tocan a cada estado. A cada estado. Aquí justo dice, la Cámara de Diputados, se los pongo de nuevo, la Cámara de Diputados, esto es lo que viene en la propuesta, la leo tal cual. La Cámara de Diputados quedaría conformada por 300 curules, es decir, se eliminarían 200. El Senado quedaría integrado por 96 escaños, pasando de 128 a 96. Su elección sería a través del sistema de listas por entidad federativa. La aplicación de este método daría como resultado la representación plural más amplia existente en la historia del país. La elección por listas obligaría a las personas candidatas a hacer campaña territorial, contrario a lo que ocurre con las actuales 5 listas de las circunscripciones plurinominales. Al votarse en cada entidad, las listas estarían integradas por personas nacidas en la entidad federativa o residentes con antigüedad domiciliaria mínima de 1 año. Esta también cambia. Y aquí viene, o sea, estos son los diputados a elegir, aquí viene el número de diputados a elegir y el estado. Dice también, la Cámara de Diputados se compondrá de diputadas y diputados elegidos mediante el sistema de listas votadas en cada una de las entidades federativas. Para determinar el número de curules de cada entidad, se dividirá el número total de personas mexicanas, fijado conforme al último Censo General de Población, entre el número total de diputaciones. El resultado de esta operación será el cociente de distribución, base para asignar el número de diputaciones que corresponderá a cada entidad federativa del total de 300. Sin embargo, se mantiene la regla histórica mexicana según la cual toda entidad federativa debe contar con al menos 2 diputaciones, por lo que de no alcanzar este número se tendrá la prerelación en el reparto de remanentes hasta obtenerlo. Los demás remanentes se repartirán entre las entidades atendiendo al método del resto mayor. De este modo y conforme a las cifras actuales, la distribución de los diputados asignados para cada entidad federativa quedaría así, como se las acabo de enseñar. Ya lo tenemos vía telefónica para evitarnos el problema de las conexiones. Entonces, ahora sí, doctor, ya lo tengo vía telefónica. La pregunta que le hacía hace un ratito, antes, cuando tenía estos problemas de conexión, prácticamente estaríamos teniendo entonces, bajo la lógica como la entendemos en este momento, 300 diputados plurinominales. Sí, no serían plurinominales, vamos, aquí serían 300 diputados que se integran de acuerdo con listas propuestas por los contendientes en una elección. O sea, porque lo plurinominal no es precisamente lo que estoy señalando. Okay. Tendríamos ahora, a partir de 2024, un escenario en donde los diputados, ¿sí?, son el mejor ejemplo de que los partidos proponen a sus mejores cuadros. Nunca como ahora podrán los partidos políticos realmente buscar profesionales del quehacer político extraídos de sus propias oficinas o buscarlos en la sociedad. A mí me parece que esto es de lo más atractivo. Y ahora sí, esta reforma le va a garantizar a los candidatos independientes, ¿sí?, poder formalizar
un estatus de igualdad frente a los partidos. No en todas las entidades federativas y no en todo el país les ha gustado en los últimos años lo que hacen los partidos, y entonces, bueno, pues están la vía de las candidaturas independientes que no tenían posibilidad alguna para participar como ahora se les invita a hacerlo. Entonces yo creo que va a ser interesante en algunas entidades federativas reacias a las organizaciones partidistas. Veremos ahora sí candidatos independientes a la manera chilena, por ejemplo. Es un caso interesante que puede realmente hacer crecer la participación política de los mexicanos y mexicanas. Yo creo que esto es modernizar a nuestra democracia, no la transición famosa que decían hace 30 años. No, yo creo que estamos modernizando realmente al Estado mexicano, depurándolo, adelgazándolo, sin costos fabulosos, y regresando a su papel a quien se encarga de organizar elecciones. Una de las propuestas de la reforma, Meme, que además es muy importante en términos de comunicación política, es que, por ejemplo, del 100% de los tiempos que el Estado le otorga, ¿sí?, a los procesos de este tipo, el 90% de los tiempos van a quedar en manos de los partidos y sus propuestas. El 10% restante solamente va a quedar en manos de los organismos administrativos y jurisdiccionales. Esto es una alegría inmensa, porque entonces el árbitro ahora sí va a estar donde debe estar, escondido y haciendo su trabajo, nada más. No tiene por qué difundir nada de lo que hacen, ni nada de que el INE nos une, y nada de que la credencial Somos México. No. Yo creo que con este tipo de propuestas se vuelve a dar cauce normal a que los partidos sean partidos, a que las instituciones sean verdaderamente instituciones respetables, honorables, con ciudadanos con credibilidad, ¿sí? Y que entonces la política recupere lo mejor del ejercicio ciudadano, su participación y su gusto por la gobernabilidad, por la paz, por la tranquilidad. Ahora, doctor, aquí, estoy retomando preguntas que nos hace la gente. Antes de irnos con el tema del Senado, me sigo con la Cámara de Diputados. Nos preguntan, o sea, quedarían en listas, se votaría por las listas, pero en la reforma se menciona algo sobre la vida interna de los partidos políticos, o sea, ¿cuál sería el principio para elegir a estos diputados? ¿Cómo, o sea, a las propuestas por listas, cuáles serían las reglas a seguir para que se puedan elegir estos candidatos? Bueno, yo creo que es precisamente una de las cosas que están implícitas dentro del proyecto. Volver a ser respetable a la vida interna de los partidos. Hasta ahora, por ejemplo, tenemos la experiencia en los últimos 3 años de cómo tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral se han metido en la vida interna de los partidos. Llegaron hasta quitarles candidatos, cuando esto es totalmente una cosa espantosa en la vida de los partidos en el mundo. Entonces, de lo que se trata ahora, de que no se involucren las autoridades en la selección de las candidaturas. Las candidaturas ahora, bueno, pues tendrán que hacerlas conforme a las reglas internas de cada partido. Lo único que hay que respetar es precisamente eso. La autoridad está para hacer velar que las reglas internas de los partidos se ajusten, nada más, no para decirles qué candidato debe ser a estar en la gobernatura y quién no. Esto me parece pues que es significativo. Me parece que esta es otra de las razones por las cuales hay que aplaudir esta propuesta. En este sentido, me preguntan aquí también, ¿qué hay con el tema, por ejemplo, de los famosos chapulines, ¿no? Una de las cosas que la gente más decía es, bueno, los votan por un partido y llegan, los eligen y entonces ya se cambian de partido. ¿Eso le corresponde a la vida interna del partido político regularlo o le correspondería, podría intervenir el órgano electoral? No, aquí sí tiene que ser la ley. No, esto es un asunto de ley, porque recordemos, esta es una propuesta de reforma constitucional y el Congreso tendrá que elaborar todas las modificaciones y la propuesta legal. Nosotros no nos podemos adelantar. Precisamente por eso llama mucho la atención que esta propuesta se abra tanto y se le diga, pues cooperen todos con algo.
yo me imagino que los partidos tendrán fórmulas adecuadas para que su vida interna sea respetada por la autoridad, para que desaparezcan del mundo de nuestra vista estos diputados chapulines, estas formas arteras de hacer política solamente por gente convenenciera. ¿Sí? Yo creo que precisamente cuando a los partidos políticos ya nada más sus recursos, que van a ser muchos, no se le están quitando dinero, las grandes carretadas de dinero van a estar todavía ahí porque no se modifica la manera en que se les asigna el presupuesto. Nada más que ahora sí ese dinero solo lo podrán utilizar en campañas. Su presupuesto ordinario lo tendrán que obtener a través de las cuotas, ¿sí? y de las disposiciones que el sector o la sociedad les proporcione, plenamente identificables. Esto es un gran paso. Yo creo que aquí los partidos finalmente tendrán los recursos necesarios para fortalecer su vida interna, que ya no existe, meme. Los partidos ya no tienen una vida interna, ya no existen, como organismos que aglutinan ideas, doctrinas, identidades, etcétera, etcétera. No los hay. Son pequeñas burocracias como las que dirigen actualmente a los partidos, son pequeñas dirigencias que deciden quién entra y quién sale como candidato. Esto yo creo que se tendrá que modificar precisamente en la discusión de la ley respectiva. Ahora, en el tema del Senado, por ejemplo, se eliminan ahí sí por completo, se quedarían con 96 legisladores, senadores, y se eliminan por completo a los plurinominales. Pero es que en realidad los plurinominales en el Senado nunca tuvieron una razón de ser. ¿Por qué los tuvimos? Por el PAN, porque esa fue ahora sí que la mano doblada que hizo el PAN al PRI en 1994, la reforma del Senado de la República, la reforma que provocó que hubiera 128 senadores, ¿sí? Fue la zanahoria que le dio el régimen al PAN y que el PAN la exigió. A partir del 94, y uno puede ver el número y calidad de los senadores que llegaron al Senado, básicamente era la primera mayoría, la mayoría era el PRI y la primera minoría era en todo el PAN y la representación proporcional del PAN o lo que PRI y PAN decidían que entrara algún perredista, ¿sí? Pero fuera de eso, desde el 94, la cosa más oscura y obtusa de la política fue la integración del Senado. Esa cuarta parte de senadores no se sabía si eran de Yucatán o de Baja California, pero se decían senadores de una u otra entidad, porque la proporcionalidad les garantizaba estar allí. Entonces, yo creo que aquí es una propuesta muy, muy sana, que al único que le va a perjudicar va a ser al PAN. Es el único que se va a oponer de que se le reduzca su participación en el Senado, pero no debiese más que garantizarle a todos la misma posibilidad. Yo creo que esa integración del Senado del 94 es fallida y hoy se le está dando un golpe a ella, me parece acertado. Se habla de ahorros económicos y ahorita justamente mencionaba el tema de, es que los partidos van a seguir teniendo dinero, solo que el Estado ya no se los va a dar de forma ordinaria, sino que se los dará en elecciones. Pero ¿cómo se pueden financiar los partidos en tiempos ordinarios? Pues si son partidos políticos, la historia nos dice que finalmente sus apoyos devienen de sus propios militantes. Hay partidos que tienen militantes ricos, militantes de clase media, militantes de proletarios, los hay campesinos, agricultores, en todos los partidos el reclutamiento de estos pues forma parte de su quehacer. Pero si alguno de los escuchas va y toca las puertas de los partidos actuales que tenemos para ver sus oficinas, y sus oficinas están vacías, no hay jóvenes discutiendo, no hay gente que esté haciendo una revista
¿sí? O una investigación sólida. No existen, son pequeños grupos de burócratas dirigentes nada más. Entonces, bueno, creo que si los partidos tienen que crecer, pues esta es la mejor manera de hacerlos crecer, que crezcan por sus propios recursos. En nuestro país, el Partido de Revolución Institucional creció por los recursos del Estado. El Partido de Acción Nacional creció a partir de 1989 por los recursos del Estado. Bueno, entonces yo creo que ya hay un límite. Quieren ser verdaderos partidos políticos, pues busquen los recursos donde tengan que estar. Hay que recordar que el Partido de Acción Nacional, por ejemplo, en los años 50, 60, hacía rifas de casas, de coches, ¿no? Hasta en el Zócalo de la Ciudad de México, quien tenga más de 50 años podrá ver por ahí la venta, la oferta de un Volkswagen, ¿no? De un carro, pues, que se rifaba para fortalecer las economías del Partido de Acción Nacional, ¿sí? El Partido Mexicano Socialista, el Partido Comunista, hacía eventos culturales, musicales, y recogían dinero. Es una forma de que la sociedad participaba con los partidos. Pero hoy ni a la sociedad le piden apoyo, ni los partidos se dejan querer por la sociedad, porque tienen muchos recursos. En México son partidos malos, con recursos enormes, y esto tiene que cambiar. Me voy con dos temas claves, doctor. Voto electrónico y los árbitros electorales que sean elegidos por el pueblo general, o sea, por los ciudadanos. ¿Cuál es su opinión respecto a esto, el voto electrónico y la elección directa del árbitro electoral, además de la reducción del árbitro electoral? Sí, el voto electrónico yo creo que es un paso necesario para poder hacer más legítimos a los gobernantes. Y creo que quien tiene pues 18 años, en este país quien tiene más de 18 años y menos de 40, sabe que las tecnologías de hoy son enormes, maravillosas, y que se pueden utilizar de una manera necesaria para fortalecer la democracia. Y las urnas electrónicas, los que no han querido que se utilicen son los propios partidos políticos. Quien utilizó primero las urnas electrónicas en elecciones fue el País Vasco en España. Sí, primero los utilizaron para que los socios del Athletic de Bilbao y también luego de la Real Sociedad eligieran a sus funcionarios de estos partidos, de estos clubes. Luego se extendió a elecciones constitucionales, pero dejaron de ser útiles cuando los partidos descubrieron que no podían hacer fraude, que a través del voto electrónico ya no se posibilita, ya no hay manera. Se desencantaron porque no podían robarse las urnas, porque de manera electrónica pasaba automáticamente el voto. Entonces el voto electrónico da una seguridad enorme. En Brasil se utiliza en pocos lugares. En México aquí nada más se ha experimentado en Coahuila y Hidalgo, ¿sí? Pero en 2 o 3 casillas y con muy pocas. Pero porque la resistencia mayor, y no se dice, ¿no? Aquí no se dice, que es la de los partidos políticos. Los partidos políticos se han opuesto a que haya votación electrónica, porque ellos quieren seguir coaccionando y llevando y contando a la gente que le dieron dinero. Entonces, yo creo que el voto electrónico es una manera muy importante para facilitar el voto del ciudadano mexicano, del compatriota que está en Estados Unidos, ¿sí? Del migrante, pero facilita para muchas gentes en las ciudades. Por ejemplo, siempre estamos discutiendo elección tras elección de que por qué no pusieron más casillas especiales, y la gente que tiene que atender en los tianguis, en mercados, que tiene que ir a trabajar el día de la elección, pues no puede hacerlo porque finalmente están llenas esas casillas especiales. Qué mejor que pueda hacerlo de manera electrónica. A mí me parece fantástico. Es un avance necesario. Y el otro que es fundamental, ¿sí? Yo creo que la propuesta de que se elijan los integrantes de estas dos autoridades, administrativa y jurisdiccional, sí, es una cosa fantástica, porque se va a anular de un golpe
a los intermediarios que existen hasta ahora entre ciudadanos y autoridad. Porque quien es el intermediario para elegir a las autoridades son los partidos. Son los partidos y los políticos profesionales los que nombran a las autoridades. El ciudadano sí tiene que utilizar de intermediario al partido. Si hay un partido que gana más votos en alguna entidad federativa, pues ese partido es el que decide cómo se integra el instituto local, cómo se integran a los vocales, cómo se integran a los consejeros distritales o estatales. Y entonces, bueno, estos intermediarios desaparecen. En la elección, a través de este sistema, el peso ciudadano va a crecer en automático. Nosotros vamos a crecer mucho cuando nosotros podamos ahora sí decir, este instituto y este tribunal es el mejor reflejo de la manera en que yo lo pienso que debe ser, porque vamos a elegir a ciudadanos, ¿sí? Y los partidos ya no podrán coaccionarnos a millones de mexicanos que queremos nombrar a determinado profesional o no profesional de la política, sino simplemente que conociendo sus virtudes, sus capacidades, ¿sí?, vamos a poder nombrar a una autoridad digna y no lo que sucede hasta ahora o lo que devino en 20 años. Todos los organismos electorales locales están integrados por decisión del Consejo General del INE, nombrando amigos, ahora ya no de los partidos, sino amigos de ellos o profesionales de las burocracias electorales, ¿no? Ahora ya el 80% son abogados que han hecho estudios en los propios institutos, porque de 3 años que duran las elecciones, 2 de esos años pues no trabajan, no hay elección, nada más en un año. De 3 años hay una sola elección. Hay 2 años que se dedican a hacer estudios especializados en la Universidad Complutense de Madrid, en el Tribunal Electoral, en la Facultad de Derecho de la UNAM o en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que reparten títulos y premios, haciendo a supuestos ciudadanos profesionales y especializados en materia electoral. Estos engaños ya no son posibles. Pero el 90% de los cuadros de todos los institutos son esos, son burócratas, ¿sí?, que se han convertido en grandes Frankensteins que controlan todo. Entonces yo creo que esta propuesta de elegirlo me parece que vuelve a reivindicar necesaria al sufragio como una función ciudadana consustancial a la democracia, es que nosotros elijamos a nuestras autoridades y no los partidos elijan a nuestras autoridades. Doctor, esta reforma, ¿cómo beneficia o, por ejemplo, a las candidaturas independientes? ¿Hay posibilidad de la formación de nuevos partidos políticos? Y pregunta del millón, el rumor que más circula a raíz de la publicación y desde antes, que lo ha circulado sobre todo el Partido de Acción Nacional, ¿esta reforma busca destruir al INE y que entonces el aparato del Estado vuelva a tener el control de las elecciones? No, yo creo que es una declaración que abona más en el sentido de presionar, ¿no?, de tratar de influir para cuando saquen algunas propuestas. O sea, yo te señalo que va a ser un monstruo si no me aceptas este mecanismo. Yo creo que esta es una reforma que, repito, como está presentada, que es abierta, muy, muy transparente la forma de presentarse, y que sus mismos hacedores dicen, pues vamos a discutirla, y si no pasa, bueno, pues no pasó. Yo creo que tampoco hay que rasgarse las vestiduras si no pasa. Esto también hará posible que la ciudadanía aprenda que en política, ¿no?, las mayorías siguen decidiendo, y si no se tiene la mayoría para aprobar algo serio, positivo, bueno, pues habrá un momento, 2024, en que pueda lograrse, pero yo no creo que afecte a los partidos. A mí me parece, Meme, que sí a esta propuesta le faltó algo, desde mi punto de vista,
¿no? Durante muchos años que he estudiado el tema electoral y partidario mexicano, me parece que lo que le falta a la propuesta es todo un capítulo dedicado precisamente al registro de nuevos partidos políticos. Yo creo que esto sí se tendrá que trabajar en la ley. Me parece necesario que se modifique los mecanismos para registrar nuevos partidos políticos. Me parece necesario y muy útil que surjan partidos regionales, partidos municipales, partidos estatales, ¿sí? Territorialmente hablando. A mí me parece que no toda la vida lo dan los partidos nacionales, ¿no? Hay varios ejemplos ya en el mundo en donde se han modificado sustantivamente esa tipología. Y yo creo que sería muy bueno para el país reconstruir su vida política a través de nuevas fórmulas de organización partidaria, y entre ellas obviamente incluyo las necesarias, sí, y apetecibles candidaturas independientes que merecen respeto, sobre todo pues por que se presentan o se han presentado en México casi siempre con el fin dramático de no servir para nada, como hasta ahora han sido, porque no se consideraban como se les está considerando ahora. Pero yo creo que en esto sí necesitamos hacer una propuesta, que espero que la discusión se abra, precisamente pues para señalar que en materia de registro de partidos necesitamos reformar la ley. Esta yo creo que es una de las cosas que le faltó a la propuesta. Pero bueno, igual otros encontrarán otras cosillas, ¿no? Y como bien lo ha dicho, creo que, vaya, se puede discutir esta reforma. ¿Cree que exista margen para negociar? Porque son 57 votos los que bajo la legislación actual se requieren para aprobar una reforma como esta. ¿Cree que ya realmente existe la posibilidad de negociar o de que se apruebe? Yo creo que sí. Yo soy optimista y creo que en el tema del poder, los partidos políticos tienen la mano. Y si no discuten, y si no proponen, y si solamente se aferran a una decisión de no, no y no, el costo para ellos va a ser enorme. Porque viene en junio 6 elecciones estatales, 6 cambios de gobernador, en donde todo prefigura que las gana Morena. Por lo tanto, yo no sé qué fuerza política puedan tener las oposiciones si no participan en esta reforma, cuando para 2024 Morena y sus aliados tendrían casi 27, 28 gubernaturas. ¿Quién puede pensar que pueden ganar una elección presidencial cuando 28 estados del país están en manos de una coalición? Esto es algo que debiesen preocuparse, porque, y no es para que participen porque vamos a ganar algo, no, es para que participen para que este país construya un mejor modelo de representación y democracia, no para beneficiar a un partido político, no, para beneficiarnos todos. Ahora, si en esto tampoco van a querer participar, pues entonces yo desde ahora señalo que el fin de esos organismos de oposición está muy próximo. Pues vamos a ver qué pasa, la discusión inicia, ya se presentó, y yo, como lo decía, doctor, espero que sea la primera de muchas en tenerlo en este espacio. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.